Y qué bueno que podemos estar juntos y juntas en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para así poder comenzar con el estudio de la palabra para la noche de hoy. Así que oramos juntos y juntas y damos gracias al Señor por este espacio que nos está proveyendo para seguir siendo iglesia y para seguir estando juntos y juntas como la iglesia del Señor. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de estar juntos y juntas en la noche de hoy. Gracias por este espacio en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia es real, porque a pesar de cualquier adversidad, Señor, la seguridad, Señor, de que tú estás en medio nuestro es suficiente, Dios, para sobrepasar cualquier adversidad que venga a nuestra vida. Te pedimos, Dios, en esta hora que de manera extraordinaria tú bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, que a través del estudio de la palabra podamos, Señor, crecer, comprometernos, fructificar como tus hijos y tus hijas, Señor, para que se cumpla tu palabra, Señor, como tú bien lo dijiste, por sus frutos los conoceréis. Te pedimos, Dios, en esta hora que bendigas a cada hermano y a cada hermana que está conectado en la noche de hoy, que ha sintonizado en la noche de hoy para ser parte de este estudio de la palabra. Te suplicamos, Señor, que les bendigas grandemente, Dios, y que tú, Dios mío, sea con aquellos hermanos y hermanas que también participarán en el tiempo diferido por nuestro canal de YouTube. Te suplicamos, Señor, que en esta hora nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor y que la sabiduría que viene de ti sea de manera extraordinaria en medio de cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que sintonizan en esta noche el estudio de la palabra y que a través de este medio podemos reunirnos para estar juntos y juntas y aprender de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche continuamos estudiando la disciplina espiritual de la sencillez. Este sería el cuarto estudio bíblico que hemos dado acerca de la sencillez. Si usted perdió alguno, si usted no pudo ver alguno de estos estudios bíblicos, le invitamos para que entre al canal de YouTube Iglesia Metodista Ebenecer. Allí va a tener todos los estudios, todos los tiempos de oración, todos los tiempos de adoración. Incluso estamos teniendo también en tiempo diferido nuestro programa de radio de Encuentro de Esperanza. Así que en el canal de YouTube usted puede accesar y puede tener esta bendición de repasar lo que usted haya perdido. Si tiene alguna pregunta, usted lo puede hacer. El asunto es que se me hace un poquito difícil transmitir y leer los comentarios para poder responder a sus preguntas, pero puede hacer cualquier pregunta y al concluir el estudio yo siempre separo un tiempo para leer los comentarios y para responder a algunos de ustedes en cada noche que tenemos este espacio. Hoy estaremos estudiando acerca de la sencillez en la enseñanza de Jesús. Y es interesante porque durante las pasadas semanas, como les dije, que hemos estado hablando de esta disciplina espiritual de la sencillez, hemos estado profundizando cada vez más en lo que es una disciplina espiritual, ¿verdad? Y que toda disciplina espiritual lo que busca es hacer a Dios presente en medio de nuestro diario vivir, en medio de la cotidianidad, de lo que nosotros vivimos todos los días. Así que cada disciplina espiritual o cada práctica espiritual lo que está buscando es que nosotros tengamos esa conciencia, ¿verdad?, espiritual de que Dios está presente en medio de nuestras vidas. Y como les dije, hemos profundizado en los pasados estudios de la palabra en la disciplina espiritual de la sencillez, pero específicamente hemos hablado de tres aspectos importantísimos que nos dan esa disciplina espiritual de la sencillez. Cuando nosotros practicamos la disciplina espiritual de la sencillez o de la simplicidad,
nosotros vamos a encontrar en nuestra vida libertad, gozo y equilibrio o balance. Libertad, gozo y equilibrio. Así que si usted quiere sentir libertad, esa libertad que nos ha dado nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, de manera extraordinaria, practique la disciplina de la sencillez. ¿Qué quiere decir esto? Mire, no se complique en la vida. Vamos a ver las cosas de una manera sencilla, de una manera simple, porque en lo simple encontramos bendición sobreabundante. Así que la semana pasada estuvimos hablando un poco de la vida de Jesús, ¿verdad? De la sencillez en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos acercamos un poquito a ese texto bíblico allá en Mateo 11:29, en el 11:29b, la segunda parte, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, en español y en arroz y habichuela, mientras más nosotros nos complicamos en la vida, menos libertad, menos descanso, menos gozo y menos balance hay en nuestra vida. Mientras más avanzamos nosotros y nosotras hacia la sencillez, hacia lo simple, hacia menos complicación, mayor libertad, mayor gozo y mayor equilibrio o balance en nuestra vida. Hoy vamos a adentrarnos, como le dije, en lo que es la sencillez por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo esa enseñanza que el Señor trae en distintos aspectos, trae a nosotros, trajo a la vida de los discípulos, trajo a las multitudes, trajo a aquellos creyentes, aquellos primeros creyentes, libertad, gozo y equilibrio en medio de sus vidas. En esta noche vamos a leer un pasaje bíblico bien conocido por todos nosotros. Yo les invito en esta noche a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Yo sé que en esta noche mi hermana Lidia va a estar bien contenta, va a estar bien gozosa, porque a ella le encanta el Evangelio de Lucas. Así que vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versos del 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versos del 25 al 37. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y esta es la palabra de Dios para nosotros y nosotras en esta noche. Esta es una de las enseñanzas de Jesús extraordinaria que compartió en medio de su ministerio público. Y las parábolas, ¿verdad? Estamos hablando de la parábola del buen samaritano. Y las parábolas son un elemento que caracterizan el Evangelio de Lucas. Caracterizaron la forma de Jesús enseñar. Pero es algo que Lucas capturó de manera extraordinaria para poder enseñar a sus discípulos, a las multitudes y a todo aquel y aquella que se le acercó de una manera sencilla y que pudieran así entender lo que él quería decir. Podemos decir que Lucas se especializó en las parábolas de Jesús, así como el Evangelio de Marcos, que encontramos que Marcos se especializa en los milagros que hizo Jesús. Para algunos críticos literarios de la palabra, ¿verdad?, de la Biblia, algunos biblistas, esta parábola es una de las más grandes historias que se ha contado y que mucha gente conoce, aun cuando no participe de la fe cristiana. Recordamos que las parábolas son historias o elementos para poder ayudar a una mayor comprensión de un aspecto que Jesús quería resaltar. Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos predicando acerca de un grupo de parábolas en el Evangelio de Mateo acerca del reino de los cielos. Y en todas decía: mas el reino de los cielos es semejante a, o es parecido a un elemento que conocía la gente de la época. No había PowerPoint, no había medios de redes sociales como este, así que Jesús tiene que utilizar todos los elementos que están a su alrededor para poder de esta manera enseñar lo que quería enseñar acerca del reino, acerca de la salvación, acerca de la fe, acerca de la vida eterna, acerca de la bendición que Dios quiso traer a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese algo bien importante en esta parábola. Comienza diciéndonos: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y fíjese, cuando usted analiza bien esta parábola, conocida como la parábola del buen samaritano, dice que esta parábola es la respuesta a esa pregunta que aquel intérprete de la ley se había levantado a hacerle a Jesús. Pero subraye ahí que cuando se levanta a hacer la pregunta, dice para probarle, para probarle. Y es interesante que no dice para tentarle. Yo les he dicho a ustedes cuál es la diferencia entre probar y tentar. Cuando viene una tentación es para que usted fracase. Pero probarle es para tener éxito, para salir exitoso. Y fíjese que viene a probar a Jesús. Y Jesús sale exitoso. Y no es por tener éxito nada más. Es para que usted sepa que aún en medio de un momento de dificultad, Dios puede traer una bendición grande a su vida
y usted salir victorioso, usted tener una victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta parábola, que se conoce como la parábola del buen samaritano, es la respuesta a una pregunta. Bueno, aquí hay dos preguntas y las vamos a ir analizando. Primera pregunta, porque esta pregunta no sale de la nada. La primera pregunta es: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Así que esta pregunta no surgió de la nada en el corazón de aquel intérprete de la ley. Esta pregunta surgió en aquel corazón, con entendimiento o sin entendimiento. Había algo detrás de él. Es una buena pregunta, porque ¿haciendo qué cosas puedo alcanzar la vida eterna? Es una gran pregunta, es una maravillosa pregunta, es una extraordinaria pregunta. Aquí el asunto no es la pregunta, aquí el asunto es la intención detrás de la pregunta. Y es que realmente aquel intérprete de la ley tenía un asunto detrás de la pregunta. Era un asunto de falta de honestidad en la vida de este hombre. La intención de quien hace la pregunta fue deshonesta. La intención, no la pregunta. Y yo quiero que aprendamos a separar el trigo de la paja. Aquí la pregunta es extraordinaria, pero la intención del que hace la pregunta es deshonesta. Posiblemente, como era intérprete de la ley, es imposible que no supiera, ¿verdad? O casi imposible, ¿verdad?, que no supiera la respuesta a esta pregunta. Porque en la ley se hablaba, y obviamente él iba a tener entendimiento desde la perspectiva de la ley, no desde la perspectiva de la gracia, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos vino a traer: gracia abundante para todos. Jesús tenía un método extraordinariamente particular. Es que yo vivo enamorada de él, porque es que tenía una manera de responder las preguntas extraordinarias, sin complicarse y sin tener esa verborrea, ¿verdad? Ese montón de palabras que al fin y al cabo no dicen nada, como hay mucha gente que habla mucho y no dice nada y usted no entiende. Pero Jesús tenía una forma particular de responder las preguntas cuando llegaba una persona y le hacía una pregunta, y especialmente con estos intérpretes de la ley que pareciera que tenían el sartén agarrado por el mango, como decimos nosotros en nuestro argot puertorriqueño. Jesús tiene esa forma maravillosa de contestar una pregunta con otra pregunta. Vea bien a Jesús, lea bien a Jesús, analice bien a Jesús, porque por medio de su pregunta, Él ofrece al que pregunta la oportunidad de dar la respuesta. Yo sé que esto parece un poquito de trabalengua, pero Jesús contesta la pregunta con otra pregunta para que la persona pueda ofrecer su propia respuesta a su inquietud. Así que Jesús tiene una manera particular de responder a las preguntas, dándole la vuelta a la situación para que tú seas el que me respondas a mí la pregunta. Fíjese lo que Jesús dice. Él le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y fíjese lo que le pregunta a Jesús. Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Él es un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice la ley? Dime qué es lo que dice. Y fíjese que esto denota que Jesús sabía que quien le había hecho la pregunta tenía una intención detrás de esa pregunta, más que una necesidad de una respuesta. Él sabía que era un intérprete de la ley. Y un intérprete de la ley, yo tengo que aclararle esto a ustedes porque no es cualquier persona. Un intérprete de la ley es un doctor, un conocedor, una eminencia, un experto. Así que un intérprete de la ley era un doctor,
un conocedor, una eminencia, un experto en la ley de Moisés. Y fíjense cómo responde este intérprete de la ley. Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y fíjese que él sale y le responde rápidamente y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así dice el verso 27. Así que él respondió de acuerdo a lo que la ley establece. ¿Qué está escrito en la ley acerca de cómo podrás heredar o alcanzar la vida eterna? Pues la vida eterna se alcanza amando al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y al prójimo como a uno mismo. La respuesta de Jesús fue sencilla, pero al mismo tiempo fue una respuesta aguda, profunda. Le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. La pregunta original es, ¿qué cosas yo tengo que hacer para alcanzar, para heredar, para disfrutar de la vida eterna? La respuesta estaba en la misma ley y Jesús le da un tono, un acento o subraya de manera extraordinaria y le dice, tu respuesta es extraordinaria. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Fíjese que a veces nosotros no puntualizamos en los detalles. Si este es un doctor, un conocedor, un experto en la ley, Jesús le está diciendo, si tú haces eso, vivirás. Le dice, la respuesta tuya es buena. Esa es la respuesta. Pero tienes que hacerlo para vivir. Una cosa es que usted conozca las letras. Una cosa es que usted haya leído muchos libros. Una cosa es que usted haya leído la Biblia montones de veces. El asunto aquí no es leer y leer y leer. El asunto aquí es que cuando nosotros venimos a la vida de la fe, lo que nosotros leemos, lo que nosotros interpretamos de la lectura de la palabra, tiene que hacerse realidad en nuestra vida. No es solamente ser oidores, como dice la misma palabra del Señor, es convertirnos en hacedores y hacedoras de la palabra. Es que nuestra vida debe tener el reflejo de lo que conocemos del Señor. Tenemos que reflejarlo, tenemos que testificarlo, tenemos que darlo a conocer a otros y a otras a través de nuestra vida. Siempre recuerdo una pregunta que le hicieron a Gandhi y esa pregunta impactó mi vida acerca del cristianismo, ¿verdad? Acerca del cristianismo y de Jesús. Y Gandhi respondió, a mí me gusta Jesús, lo que no me gustan son los cristianos. ¿Y por qué respondió eso? Porque lo que él conocía de los cristianos estaba bien distante de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros como representantes de Cristo en el mundo tenemos que vivir la fe de acuerdo a Cristo. El otro día estaba leyendo en un post que alguien colocó, ahora no recuerdo ni quién fue, pero sí recuerdo lo que colocó, y estaba diciendo que muchas veces la gente cita más al apóstol Pablo que al mismo Jesús. Y ciertamente a veces tenemos más argumentos de otros elementos fuera de Jesús que de Jesús mismo. Y nosotros somos cristianos y cristianas y debemos aspirar a vivir la vida que Jesús quiere para cada uno y cada una de nosotros. La respuesta de Jesús, como le dije, fue sencilla, pero al mismo tiempo fue aguda.
Y esto le movió el piso al intérprete de la ley, porque Jesús sabía lo que había en la intención de su corazón a través de la pregunta. Jesús no le dijo a este intérprete: si tú sabes, ¿para qué preguntas? Yo creo que eso es algo que usted pensó que yo iba a decir hoy. Pues mira, sí lo dije. A lo mejor muchos de nosotros le hubiésemos dicho eso. Si tú sabes, ¿para qué preguntas? No le dijo eso. Le dijo: bien has respondido. Es decir, tu respuesta es correcta. Sin embargo, surge una segunda pregunta. Y yo creo que eso es lo que provoca la presencia del Señor en nuestra vida. Nos confrontamos nosotros y nosotras mismas con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia manera de pensar, con nuestra propia manera de creer. Dice la segunda pregunta por parte de aquel intérprete de la ley, y les recuerdo a los que están entrando ahora que estamos en el Evangelio según San Lucas. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versos del 25 al 37. Y surge una segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice asimismo, para justificarse, ¿verdad? El verso 29. Pero él, refiriéndose al intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Fíjese que él no tenía problemas con amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente. El asunto aquí viene: ¿y quién es mi prójimo? Que es la segunda parte. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Fíjense que quien ofrece esta respuesta no es Jesús. Quien ofrece la respuesta tomada del libro de la ley, tomada de lo que era la ley de Moisés, es el mismo intérprete. Y es él el que tiene problemas en poder distinguir quién es su prójimo. Y dice aquí que esta segunda pregunta viene para justificarse. Porque si hubiese sido honesto desde el primer momento, quizás no hubiese pasado esta otra situación. Y pudo haberle dicho al Señor: mira, yo he tratado de hacer lo que dice la ley, pero no he podido. Yo he tratado de cumplir, pero no me siento satisfecho. O yo he tratado de hacer lo que establece la ley, pero no siento libertad, ni siento gozo, ni siento equilibrio, como es lo que estamos tratando nosotros de afirmar a través de la disciplina espiritual de la sencillez. Y les dije que cuando nosotros comenzamos a complicarnos, perdemos la libertad. Cuando comenzamos a complicarnos, perdemos el gozo, y cuando comenzamos a complicarnos en la vida de la fe, perdemos el balance y el equilibrio. La fe hay que verla de una manera sencilla. Si no, Jesús no hubiese expresado otra enseñanza: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tú tienes que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Pues mire, está hablando de sencillez. No te compliques, no adornes las cosas. La fe no es para adornar y remendar, y usted tiene que esforzarse y hacer unas cosas extraordinarias. Ya lo más extraordinario que había que hacer en la vida de la fe lo hizo Jesucristo, entregando su vida en el madero de la cruz. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es mi prójimo?, pregunta este hombre. Fíjese que cuando tratamos de evadir una cosa, nos complicamos. La falta de honestidad en este hombre le hizo complicarse, y también la falta de humildad. Este hombre, intérprete de la ley, está utilizando la táctica de la evasión para hacer la segunda pregunta. Y fíjese que hoy día hay tantos problemas en el mundo entero por la evasión. Nadie quiere asumir responsabilidad. Queremos las cosas fáciles, de inmediato, y evadimos muchas cosas. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la segunda pregunta.
Y Jesús le comparte esta historia sencilla, pero profunda. Sencilla, pero con una gran enseñanza. Y fíjese que la respuesta de Jesús es lo que realmente conocemos como la parábola del buen samaritano. Y la voy a volver a leer para aquellos que ya se les olvidó, del 30 en adelante. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y obviamente desciende porque Jerusalén queda en el lugar alto y hay que descender de esa ciudad. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino y se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjese que Jesús recibe una pregunta y hace una historia para que este intérprete de la ley llegue a sus propias conclusiones. Y no solo el intérprete de la ley, sino para que nosotros y nosotras también lleguemos a nuestras propias conclusiones. Hay un hombre que desciende de Jerusalén y que es atacado por ladrones. Y lo dejaron moribundo en el camino. Y se dice, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra, que hay muchos lugares por los cuales descendían de Jerusalén a Jericó y a otros lugares donde los ladrones se ocultaban para asaltar a las personas que venían de Jerusalén. Y dice que también cuando ese hombre estaba ahí tirado, descendió un sacerdote, es decir, un servidor del pueblo, ¿verdad? Y pasó, lo vio y siguió de largo. Asimismo un levita pasó, lo vio y siguió de largo. Y fíjense que tanto el sacerdote como el levita sirven en el templo, conocen, pero no estaban dispuestos a contaminarse, desde mi perspectiva, ¿verdad? A contaminarse con aquel hombre que estaba herido, que estaba ensangrentado, que estaba en aquel lugar. Posiblemente también pensaron: si a este lo asaltaron, me pueden asaltar a mí. A lo mejor alguno pensó: a lo mejor este está haciendo un drama para que cuando yo me detenga también me asalten a mí. O sea, hay tantas cosas que pueden haber pasado por la mente de aquellos dos, tanto del sacerdote como del levita, y que nosotros y nosotras también pudiéramos justificar. Porque imagínate cómo lo van a atacar, cómo voy a exponerme para que me ataquen. O sea, hay cosas que pudiéramos justificar, pero hay cosas que el Señor no permite que sean justificables. Hay una persona en necesidad. Y aquí hay un pero, un samaritano. Fíjese, decirle eso a un intérprete de la ley, eso fue un baño de agua fría o quizás de agua caliente. Porque los samaritanos y los judíos tenían una pugna y no se llevaban entre sí. Unos adoraban en un lado, otros en otro. Los dos esperaban al Mesías de 2 perspectivas distintas. Pero para los judíos, los samaritanos eran intocables, era gente contaminada, era gente que no valía la pena entablar conversación o tener algún acercamiento a ellos. Y dice aquí: pero un samaritano que iba de camino, al verlo se acercó. Fíjese, lo vio, se acercó, se movió a misericordia, sanó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, pagó su estadía, pidió que lo cuidaran como si fuese de su familia.
Fíjese la palabra que utiliza, cuídamele, como si fuera parte de él. Cuídamelo, cuídame a esta persona, cuida a mi hermano. Y lo que gaste yo te lo voy a pagar eventualmente. Fíjese cómo Jesús utiliza esta parábola, esta historia que es un choque controversial a la vida de aquel intérprete de la ley para devolverle la pregunta. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? No sé diferenciar quién es mi prójimo. Y Jesús le vuelve a hacer la pregunta después que le hace la historia. Ahora te hice la historia. Dime tú, ¿quién tú crees de esos tres que es el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? La respuesta del intérprete de la ley es el que fue movido a misericordia. Fíjense que ni siquiera dijo el samaritano, ni mencionó la nacionalidad del samaritano, el que fue movido a misericordia. Es el intérprete de la ley quien ofrece su propia respuesta a su propia pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es el que fue movido, ¿verdad? Ese que se comportó como prójimo del samaritano, del herido, fue el samaritano, el que se acercó, porque de eso se trata. El prójimo es a quien te acercas. Se acerca, es movido a misericordia. Y Jesús le vuelve a hacer otro llamado. Fíjese que cuando le pregunta, ¿haciendo qué cosas yo voy a alcanzar la vida eterna? Le dice, bueno, pues haz esto y vivirás. ¿Verdad? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda la intención y el prójimo como él mismo. Haz esto y vivirás. Ahora pregunta quién es el prójimo y Jesús le dice, después que responde, el que se movió a misericordia, Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Y a veces nosotros tenemos conflicto con los llamados de Jesús, con los mandatos de Jesús. Porque no se trata de lo que yo quiero hacer y de lo que a mí me gusta hacer. Es que aunque no me guste hacerlo, hay cosas que el Señor demanda de mi vida para acercarme a otras personas. Hay cosas que el Señor demanda de nuestras vidas para movernos hacia otras personas. Fíjese que el sacerdote y el levita quedaron atrapados en el individualismo. Lo que usted escuchó. Quedaron atrapados en el individualismo porque yo dije que aunque se justificara su conducta de pasar de largo porque a lo mejor tenían miedo a ser atacados o porque era una cuestión de que lastimaba el rito de la pureza, de que tocar a aquel que estaba allí lo iba a hacer impuro a ellos. Pero se dejaron atrapar por el individualismo. Se desentendieron del agredido. Y fíjese que lo que está diciendo Jesús es que no podemos desentendernos del que está agredido, del que está oprimido, del que está en necesidad. Al contrario, somos llamados y llamadas para atender al que está necesitado, al que ha sido agredido, al que ha sido lastimado. Somos llamados y llamadas a cubrir la necesidad de quien sufre, de quien está pasando por una necesidad. Y quizás nosotros queremos justificarnos cuando no hacemos lo que la palabra demanda, pero eso es individualismo. Cuando solamente pensamos en nosotros y no pensamos en la necesidad de los demás, también es egoísmo, porque solamente estamos pensando en lo que yo necesito. Fíjese que el samaritano ahí no dice que era un buen samaritano, o sea, simplemente dice un samaritano. Los que le pusieron buen samaritano fueron los demás que interpretaron o reinterpretaron la parábola. El samaritano estaba dispuesto a correr el mismo riesgo. El mismo riesgo. Podía ser atacado también. Podía ser asaltado. Podía quedar medio muerto. Pero él asumió el riesgo porque entendió
que el agredido estaba sufriendo, tenía una necesidad y se movió sin reparar, ¿verdad? Sin reparar, se movió. Entendió que todo en su vida le pertenece a Dios. Fíjese qué desprendimiento tiene el samaritano. Primero, que es movido a misericordia. Segundo, que cura las heridas de aquel hombre que estaba medio muerto en aquel lugar. Luego lo coloca en su cabalgadura. Posiblemente colocó al hombre en su cabalgadura y él tuvo que caminar a pie. Así que está dejando a un lado su propia satisfacción o su propia comodidad. ¿Ok? Y lo coloca en la cabalgadura. Llegan al mesón para descansar. Allí permanece unos días. Paga 2 denarios. 2 denarios. Cada día de trabajo era 1 denario. Así que paga por 2 días de trabajo para que atiendan a este hombre. Y si va a gastar más de eso, él está dispuesto a, cuando regrese, pagar la deuda por una persona desconocida. Pagar la deuda por una persona desconocida. Desprendimiento. Porque cuando usted ha entendido que lo que usted tiene, que lo que usted ha recibido le pertenece a Dios, usted no tiene problema en ser desprendido y compartir con el que no tiene. Cuando usted entiende que lo que usted recibe es porque Dios le ha placido darle a usted, y usted está dispuesto a compartir con ese desprendimiento, de eso se trata la sencillez y no tener complicaciones. Este samaritano es desprendido y trata al agredido como si fuera su hermano. Fíjese que le pide a la gente de ese mesón que lo atiendan. Cuídamelo, cuídenlo como si fuera mío. Un cuidado extraordinario. Tu prójimo, mi prójimo, es cualquier persona que necesite nuestra ayuda. ¿Cómo usted cree que otros y otras conocerán a Cristo si no respondemos verdaderamente como representantes de Cristo en este mundo? Les dije de lo que pensaba Gandhi cuando se le preguntó acerca de Jesús y de los cristianos. Gandhi admiraba a Jesús. Lo que no podía comprender era la manera y el comportamiento de los cristianos y las cristianas, que distaba mucho, que estaba muy distante de lo que es Cristo Jesús en la vida. Hoy día hay mucha gente que está en la misma condición del agredido de la historia de la parábola del buen samaritano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguir de largo porque hay pandemia y no podemos estar tocando a la gente, eso lo entendemos. Pero eso no puede ser la justificación para dejar de hacer lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo donde sigue habiendo mucha gente agredida, donde sigue habiendo mucha gente lastimada, donde sigue habiendo mucha gente en necesidad? Les he dicho una y otra vez que la disciplina de la sencillez trae libertad, trae gozo y trae balance. Y esa libertad es para compartirla. Y ese gozo es para compartirlo. Y ese balance es para compartirlo. No nos compliquemos tanto la vida. Ciertamente, lo he dicho y lo he repetido, nuestros templos están cerrados, pero no hemos dejado de ser iglesia. No hemos dejado de alcanzar a otros y a otras la palabra, alimentos, la oración, el acompañamiento, aún con el distanciamiento físico. Hemos estado acompañando personas, nos hemos tomado riesgos, ciertamente.
Pero la pregunta original fue, ¿qué cosas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y la segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y me parece a mí que en medio de esta parábola hay un llamado a movernos. Y Jesús es insistente en su llamado. Haz esto y vivirás. Ve tú y haz lo mismo. ¿Quién es el prójimo? El que se mueve a misericordia. Y el llamado es a movernos a misericordia, a dejar el individualismo, a pesar de todas las restricciones que podemos tener en medio de esta pandemia. El individualismo no puede reinar, el egoísmo no puede reinar. Lo que debe reinar es el amor, la misericordia, la bondad y ser por aquellos que no pueden ser. El Señor ofreció una gran lección a alguien que tenía mucho conocimiento. Y no se trata solamente de tener conocimiento. Al principio les dije que más que tener conocimiento es vivir la vida de acuerdo a lo que el Señor demanda para nuestra vida. ¿Cuál tú crees que fue el prójimo? Es la pregunta de Jesús. Y la respuesta, el que se movió a misericordia. Ve tú y haz lo mismo. El Señor está demandando de nosotros y nosotras como cristianos y cristianas, como creyentes, como iglesia, que nos sigamos moviendo a misericordia a pesar de los tiempos. Porque haciendo eso, tendremos una vida de libertad, de gozo y de balance. Permite el Señor que esta palabra que hemos compartido en esta noche sea de gran bendición a cada una de nuestras vidas y que podamos reflexionar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo y poder tener respuesta a las preguntas que están dentro de nuestro corazón. La enseñanza de Jesús fue de manera sencilla pero profunda. La enseñanza de Jesús fue de manera sencilla pero aguda. Así que permite el Señor que trabaje esa palabra en nuestro corazón y que podamos tener esa vida plena a través de la sencillez, sin complicaciones y sin individualismo. Porque el individualismo es un gran pecado que está arropando a nuestro mundo en este día. Si no, mire el ejemplo que hemos tenido en el día de hoy. Anuncian un mal tiempo y se quedaron las góndolas vacías en el supermercado, porque las personas solamente están pensando en ellos y no en los demás. Eso es individualismo. Individualismo, atestar las estaciones de gasolina y que nadie pueda echar gasolina porque todo el mundo está llenando distintos envases para tener para ellos y para ellas. No es que no nos preparemos, yo no estoy hablando de eso, es que pensemos en los demás. ¿Alguna de esas personas habrá pensado en aquellos envejecientes que están solos, que no pueden ir a hacer una compra? ¿Alguien habrá pensado en alguno que está encamado, que no puede llegar a prepararse de la forma adecuada porque no tiene los medios? Yo creo que a eso es lo que nos llama el Señor, a dejar el individualismo a un lado y comenzar a compartir y hacer del reino de Dios una realidad en medio de todos los pueblos y en medio de toda situación o circunstancia. ¿Quién es el prójimo? Ve tú y haz lo mismo, moviéndote a misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos juntos y juntas en esta noche, agradeciendo al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado de estar juntos y juntas en esta noche. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia.
Te agradecemos este espacio que nos has permitido para profundizar en tu palabra y para ver de la forma sencilla que tú enseñaste, Señor, a lo largo de tu ministerio público. Te suplicamos, Señor, que estas enseñanzas se hagan una realidad en medio de nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir afirmando que tú estás en medio nuestro y que tú nos mueves, Señor, a tomar riesgos para bendecir en tu nombre. Te pedimos, Dios, en esta hora que si en nosotros, Señor, hay rasgos de egoísmo, de individualismo, que no podemos pensar en los demás, tú erradiques, Señor, estas conductas que no son buenas, que no te agradan y que no nos ayudan a alcanzar, Señor, la vida eterna y alcanzar el reino a otras personas. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú nos bendigas con toda bendición, Señor, y que a través de tu palabra podamos alcanzar la libertad, el gozo y el balance por medio de la sencillez, por medio de la simplicidad y sin complicaciones, Dios. En esta hora, Señor, te pedimos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están en opresión, por aquellos, Señor, que están pasando momentos de grande dificultad. Te suplicamos, Señor Jesús, que seas con ellos y con ellas de manera extraordinaria. Te pedimos, Dios, en esta hora que sigas trabajando en lo profundo de nuestro corazón y que podamos ser más como Cristo en medio de todos los momentos que nos toque vivir. Y ahora te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre nuestra vida, aquí en esta casa, allá en el hogar de mis hermanos y mis hermanas, y en el momento que otros puedan ver esta transmisión, Señor, que también alcancen tu bendición y tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía en esta noche. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición a sus vidas. Esperamos que la cobertura de Dios esté sobre todo este Caribe que está ante la amenaza de esta posible tormenta tropical. Pedimos al Señor su cobertura sobre cada uno de los pueblos y sobre cada una de sus vidas, esperando volvernos a ver el próximo jueves a las 7 de la noche, si así el Señor nos permite tener ese espacio a través de Facebook con el tiempo de oración, con el refrigerio de oración en la noche de hoy. A todos y todas, gracias por su sintonía, que la paz de Dios esté en medio de nuestros corazones y que usted pueda tener esa paz de manera extraordinaria y descansar esta noche sabiendo que lo mejor de todo, lo que nos está pasando, es que el Señor está con nosotros. Que Él te bendiga grandemente en esta hora y siempre. Nos vemos el jueves.